Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Táctica y Sistemas. Ya lo saben, este espacio de referencia para hablar de entrenadores y entrenadoras de fútbol, de táctica, de estrategia, de filosofía. En esta ocasión vamos a analizar en profundidad al flamante campeón de la Nations League, Roberto Martínez. Este español, quien hizo parte de su carrera como jugador y entrenador en equipos como Wigan, Swansea y Everton en Inglaterra, ahora ha conseguido su primer gran éxito internacional como entrenador al frente del espectacular equipo de Portugal. Estamos saludando a Álvaro Romeo, el jefe de contenido de Coach's Voice en español, y sin duda, pues Álvaro, ha conquistado Roberto Martínez un gran trofeo, pero poniendo en unión a un gran conjunto con un gran entrenador. Sí, has sabido armonizarlo todo. Muy buenas a todos nuestros oyentes en primer lugar, porque bueno, creo que Portugal siempre ha tenido buenos equipos con grandes jugadores, pero esta generación en concreto es especialmente buena, es una jornada muy interesante con Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, que fue el MVP de esa final ganada a España, Bruno Fernández, con los últimos momentos de Cristiano Ronaldo y su liderazgo. Con estos ingredientes, yo creo que Portugal tiene boletos para sentirse una de las grandes candidatas a ganar la próxima Copa del Mundo, que será en 2026. Además, un gran título, puesto que dejó en el camino a selecciones importantísimas como Alemania, equipo que no encuentra todavía su rumbo, pero al fin y al cabo tiene buenas individualidades y una gran historia, y a España, la flamante España que venía de imponerse pues en muchos torneos, como la Eurocopa. No fue un camino nada sencillo para poder levantar ese trofeo. No fue fácil. Bueno, en primer lugar, decir que la Alemania de la Eurocopa 2024 era para mí el rival a batir de esa Eurocopa y España lo consiguió. Parece que ha bajado un poquito el nivel de Alemania, pero aún así haber ganado a Alemania en semifinales tiene muchísimo mérito. Luego a España en la final ya ni te cuento. Y añado haber ganado también a Dinamarca en cuartos de final, a doble partido. La selección danesa a veces es un hueso difícil de roer, ¿no? Además lo ha hecho Portugal y Roberto Martínez en concreto, bajo una filosofía de juego, un modo de llegar a la victoria. Para él no vale solo el resultado y así lo hizo también en su anterior paso por otra selección, por Bélgica, recordemos, equipo al que llevó al tercer puesto en el Mundial de Rusia de 2018. Si te parece, Luis Fernando, escuchamos la reflexión del entrenador sobre el cómo, es decir, sobre su propuesta para llegar a la victoria. El audio que viene a continuación y todos los demás forman parte de una entrevista que hizo para nosotros en Coach's Voice. Siempre he creído que cómo ganar es más importante que un buen resultado. Entonces, ganar a todas costas, hay momentos que sirve y que es importante, pero en la versión de un proyecto, el jugar bien y saber cómo jugar y el saber cómo ganar es más importante, especialmente cuando estás hablando de una generación que tiene un compromiso muy fuerte con su país, con su selección. Para nosotros, la selección de Bélgica en 2018, el jugar bien, el poder mostrar el talento de los futbolistas, el marcar goles, el ser una selección atractiva de ataque, era la mejor manera para poder ganar. Entonces, yo creo que era muy, muy importante para tener una ambición colectiva y para poder mezclar todo el talento individual. Tenía que ser pues jugando bien y pasándolo muy bien en el terreno de juego. Entonces eso nos sirvió mucho para ser una selección consistente, no solo de intentar ganar torneos, pero poder ganar todos los partidos para ser número uno del mundo el mayor tiempo posible. Yo creo que eso es un legado que es importante dentro de lo que es el fútbol de selecciones. Un hombre que empezó a cambiar del fútbol de clubes al de selecciones para dejar legado. Recordemos, como decía Álvaro, que Martínez fue seleccionador de Bélgica entre 2016 a 2022. Tuve la oportunidad incluso de viajar allí hasta Bruselas, visitarlo, sentarme a hablar con él para ahondar un poco más en ese proyecto. Nos comentó él en ese momento que si bien había tomado el testigo de un equipo con historia,
pues no tenía gran presente y empezó a construir desde las individualidades, pero no solamente en la cancha, sino también fuera de ella. E incluso Álvaro comenzó él a facilitarle cursos de entrenadores a los propios jugadores para que entendiesen mejor cómo se practicaba este deporte en el terreno de juego. Así, por ejemplo, le fomentó incluso este amor por el deporte, por el fútbol, a jugadores como Kevin De Bruyne, a Romelu Lukaku, a Eden Hazard, a toda una generación pues que también muchos calificaban como la sucesora de la el gran relevo de la generación de oro del fútbol belga. Sí, y Vincent Kompany también, en lo que respecta a los cursos de entrenador y a despertarle el gusanillo por entrenar. No nos olvidemos tampoco del actual entrenador del Bayern de Múnich. A ver, lo cierto es que con Bélgica lo hizo muy bien. Hay que decir que Bélgica, desde principios de la década del 2010, se decía que tenía una generación de oro en ciernes, pero en el Mundial de 2014 Bélgica cayó en cuartos de final contra Argentina y en la Eurocopa de 2016 cayó en cuartos de final contra Gales. El resultado ante los galeses, con Wilmots como entrenador, se podía considerar un resultado decepcionante. Bueno, pues llega el Mundial de 2018 y ahí está Roberto Martínez con Bélgica, y la verdad es que mejoró muchísimo al equipo, hasta el punto de que Bélgica terminó tercera, como he dicho anteriormente, ganándole a Brasil en cuartos de final. Quiero recordar ese partido contra Brasil porque fue muy especial, un partido en el que mandó a Romelu Lukaku a la banda, y eso sorprendió mucho a los brasileños, un encuentro en el que, es verdad, Brasil chutó 27 veces, pero Thibaut Courtois estuvo muy bien, y Bélgica creo que hizo una de las grandes actuaciones del Mundial en ese partido. Sin duda el Bélgica-Brasil yo lo recuerdo quizá como el mejor partido de esa Copa del Mundo, teniendo en cuenta que Brasil con Tite era un auténtico equipazo en 2018. Pero es que los éxitos de Roberto Martínez se remontan más atrás en el tiempo, porque tengo que recordar que con el Wigan Athletic consiguió ganar una FA Cup, que no es nada fácil con un equipo como el Wigan, con el Everton en la 2013-2014, y este quizás es el mejor éxito de Roberto Martínez en un tiempo sostenido. Con el Everton consiguió 72 puntos en una temporada. Para mí eso es una auténtica barbaridad. Unos 72 puntos que no le dieron para entrar en Liga de Campeones, porque esa campaña, bueno, entrar en Champions se puso carísimo, pero conseguir 72 puntos con el Everton tiene mucho mérito. Luego llegó el tercer puesto con Bélgica y ahora la victoria en la Nations League. Y bueno, en el Mundial de 2018 no consiguió el título, volviendo a hablar de la Copa del Mundo, pero con Bélgica por lo menos sí que peleó con Francia prácticamente hasta el último segundo en semifinales, y en Portugal ha ganado ese título, la Nations League, un camino con los portugueses que empezó en 2023, que ha encontrado su consolidación definitiva en 2025, pero cuando empezó todo en 2023, en enero, empezó de esta manera. En el momento que se termina el ciclo de Bélgica, la verdad que tuve mucho tiempo para pensar en el próximo paso y nunca lo pensé como que iba a continuar en el fútbol de selecciones. Pero cuando pasó, y es así, otra vez pasó en mi carrera, que es un sentimiento más que una decisión racional, sentí que era el momento adecuado para poder aceptar el desafío de ser seleccionador de Portugal, por poder utilizar la experiencia que había acumulado durante los 7 años de 2 mundiales y una Eurocopa, pero también pues los 7 años que había tenido en la Premier League, pues era que podía entrar bien en el grupo de jugadores que tenemos en Portugal. Y después esa virtud de tener 4 generaciones con jugadores icónicos dentro del fútbol a nivel de mucha experiencia, acompañados de jugadores con muchísima hambre, muy jóvenes y con un talento de gran potencial. Entonces esa mezcla siempre había sido algo que me ha atraído mucho durante mi carrera, y fue un sentimiento y creo que una situación donde no podía decir que no al gran orgullo y desafío de estar en Portugal. Es una conjunción perfecta, es una mezcla sin igual. Roberto Martínez sabe dirigir, sabe sacarle todo el potencial a esas 4 generaciones de las que él habla. Y como ya lo repetimos, lo demostró en Bélgica y lo está volviendo a demostrar ahora con esta Portugal, que también muestra todo un abanico y un crisol en edades, en experiencias y en perfiles de jugadores. Bueno, en primer lugar hay que decir que es impresionante la cantidad de talento futbolístico que saca un país como Portugal. O sea, estamos hablando de un país pequeño,
que está al oeste de la península ibérica y que tiene a Nuno Méndez, a Bruno Fernández, a Joao Neves, a Vitinha, a Rafael Leao, al portero Diego Costa, que es muy bueno y un parapenaltis de primer nivel, Diogo Jota saliendo desde el banquillo. Y bueno, pues aparte de esos nombres, también hay gente como Cristiano Ronaldo. Se hablaba mucho de qué iba a pasar con Cristiano Ronaldo a la llegada de Roberto Martínez. Tenemos que recordar que la llegada de Roberto Martínez coincide con la marcha de Cristiano Ronaldo del fútbol europeo, del Manchester United. Y se llegó a decir incluso que Portugal podía ser mejor sin Cristiano Ronaldo. Sí, incluso algunos pidieron la salida del jugador, ya decían que no estaba al ritmo de sus compañeros y esto fue un poco evidenciado también en ese Mundial de Qatar 2022. Su rendimiento no fue el mejor, pero una cosa es el rendimiento y otra es la experiencia y el liderazgo. A ver, yo creo que Roberto Martínez no tuvo muchas dudas. Jamás dejó abierta la posibilidad a prescindir de Cristiano Ronaldo a nivel público. Siempre se deshizo en elogios hacia Cristiano, que es el máximo goleador de la historia del fútbol, por lo menos desde que se recogen este tipo de datos. Y Cristiano Ronaldo sigue jugando a los 40 años. De hecho, en la final de la Nations League anotó un gol y también otro en la semifinal contra Alemania. ¿Por qué sigue jugando Cristiano Ronaldo a sus 40 años? Lo escuchamos. Yo creo que durante los años siempre hemos aprendido a valorar a los jugadores para que puedan ser parte de la selección en tres aspectos. Uno es el talento que ellos tienen, o sea, aquel aspecto individual que les hace especiales. Segundo es la experiencia que tienen, que pueden ayudar al grupo, pues las experiencias que puedan tener a nivel de ganar títulos en clubes, de experiencia internacional. Y luego es la actitud y compromiso. Entonces, cuando hablamos de un jugador como Cristiano Ronaldo, se le avalía en los tres aspectos de la misma manera que se avalían todos los jugadores. A nivel de talento, uno de los mejores jugadores de todo el tiempo, de la historia de este deporte. A nivel de experiencia, el único jugador que ha jugado 6 Eurocopas, el único jugador que ha jugado más de 200 partidos internacionales. Pero yo creo que lo más importante y lo más destacable es el compromiso. El compromiso que tiene con este equipo, con la selección, por representar a su país, hace que sea una fuente contagiosa de ejemplo y de dar hambre a todo lo que se quiere conseguir como equipo. Entonces, Cristiano Ronaldo está en la selección ahora mismo no por lo que ha sido, sino por lo que es. Y esa es la realidad. Pero lo que quiero destacar, y es algo que nos ayuda muchísimo, es su actitud y compromiso en lo que es o lo que tiene que ser un jugador cuando representa a Portugal. Avalían, ¿ah? ¡Qué buena palabra! Algunos pues no la conocerán, pero eso es admiración. Y ahí se nota que Roberto Martínez vive y siente este Portugal. E increíble cómo se refiere a Cristiano Ronaldo. Un ejemplo para sus compañeros y yo creo que un ejemplo para mucha parte de la humanidad que ven en él el profesionalismo, la disciplina, la constancia, la resiliencia. No está en Portugal por lo que ha sido, sino por lo que es, por lo que representa. Sí, supongo que, no he mirado los datos al 100%, pero supongo que no ha habido un jugador en todo Portugal en el año natural que haya marcado más goles que Cristiano Ronaldo. Así en principio diría que no. Y en la Nations League, bueno, volvió a quedar patente que Cristiano Ronaldo sigue teniendo un gran conocimiento de la geografía del área pequeña, en cómo se anticipó a Cucurella para efectuar ese remate. Un remate fácil de volea, pero había que estar ahí. El conocimiento del área de Cristiano y el movimiento dentro del área es perfecto. Y al final del partido, después del triunfo de Portugal en la Nations League, pues los compañeros y la afición vitorearon el nombre de Cristiano Ronaldo, porque Cristiano es un mito ya en Portugal para sus compañeros y también para sus compatriotas. Y no deja de marcar goles. Y no deja de arrastrar marcas. Y no deja de aprovechar los espacios que le brindan. Lo hizo en la semifinal ante Alemania y en la final ante España para rescatar a su selección. Pero es que ahí es cuando uno vuelve a escuchar esas frases de los jugadores experimentados que señalan que mientras pasan los años, el jugador de fútbol corre menos, pero aprovecha más la cancha, sabe cómo desplazarse mejor, porque ya no queda el físico de antes, pero sí el gol y la posición.
Y llegamos a la parte final de este primer bloque del programa y vamos a volver a algo de lo que hemos hablado al principio. Héctor García, nuestro redactor jefe en España, fue a Lisboa, a la sede de la Federación, en febrero de 2025. Y en este corte siguiente, Roberto Martínez habla de esos cuartos de final de la Nations League que iban a jugar contra Dinamarca. Creo que el corte sirve para conocer el objetivo que tiene la selección y cómo quiere llegar a él. Porque algunos entrenadores y protagonistas prefieren no hablar de objetivos, porque luego eso les puede pasar factura, pero Roberto Martínez no se escondió, no escurrió el bulto, sí, que respondió a la gran pregunta. ¿Cuál es el objetivo con Portugal? ¿Ganar el Mundial? En estos momentos estamos ya en 2 años trabajando aquí en Portugal y te diría que el gran objetivo, el gran sueño es ganar el único título que le falta a la selección portuguesa, que es el Mundial. Entonces nosotros tenemos que ser... Es muy fácil quitar la responsabilidad y quitar la presión, pero yo creo que eso no es lo correcto. Lo correcto es que estamos aquí pues, para hacer todo aquello posible para intentar luchar por el Mundial. Entonces, llegar a un Mundial hay muchos pasos. Ahora tenemos un grupo, diría yo, que ya hemos utilizado casi 42 jugadores, estamos siguiendo otros 30 y es un proceso. Ahora vamos a jugar los cuartos de final de la Liga de las Naciones, ya llegamos a los cuartos de final de la Eurocopa, perdimos en los penaltis contra Francia. Yo creo que está siendo un proceso que está preparando al equipo para poder llegar de la mejor manera a esa clasificación para el Mundial. Entonces, te diría que hay un camino con muchísimos pasos, muy contento con el compromiso, la actitud de todos los jugadores y ese ambiente de gran espíritu que se vive en la selección, y ahora estamos a crecer y a continuar a hacernos mejores de las experiencias que estamos disfrutando. Respuesta clásica de Roberto Martínez. ¿Y por qué clásica? Porque lo tiene todo bien preparado, bien calculado. Él ya está mirando esa cita de 2026 y en ese camino ya tiene pues el título y el trofeo de la Nations League. Así ese camino se va fortaleciendo y sobre todo mucha gente va creyendo en Roberto Martínez, porque algunos lo empezaron ya a sacar de la ruta luego de lo que para algunos fue fracaso con Bélgica, para otros no, para otros fue progreso. Pero ya con Portugal y un trofeo, ya Roberto Martínez va concretando su nombre a nivel internacional. Álvaro, como siempre, muy ilustrativo tu discernir en esta primera parte, muy práctica toda tu luz que nos das acerca de la filosofía y de la forma de ser de Roberto Martínez. Muchísimas gracias. Nada, a ti, Luis Fernando, y tengo muchas ganas de ver a Portugal en la próxima Copa del Mundo. Evidentemente tendrá que clasificar primero, pero no tengo ninguna duda de que lo hará, porque quizá llega el momento de reconfigurar un poco nuestros esquemas mentales sobre quién es el mejor en esta posición o en esa otra. Y creo que después de lo que hemos visto este año 2025 en la final de la Liga de Campeones, también en la final de la Nations League, podemos empezar a hablar de futbolistas como Vitinha, que quién sabe si igual llega a la Copa del Mundo como el Balón de Oro. Nuno Méndez, que es un lateral izquierdo espectacular. Diogo Costa como portero. Creo que podemos empezar a reconfigurar un poco nuestros esquemas mentales y poner a esos jugadores en lo más alto del escalafón mundial, como quizá varios de los mejores jugadores del mundo en su puesto. Entonces, Roberto Martínez tiene en sus manos todo ese talento, más Cristiano Ronaldo, y si están en la Copa del Mundo, yo creo que se va a demostrar que Roberto Martínez es ya un especialista en fútbol de selecciones. Lo fue a nivel de clubes, pero a nivel de selecciones ya está demostrando que es uno de esos seleccionadores que hay que tener muy en cuenta. ¿Estaremos ante un nuevo especialista en selecciones? Como dice Álvaro, ¿qué pensarán nuestros entrenadores? Ya tendremos la mesa táctica e iremos en unos segundos con ellos para analizar en profundidad la táctica y la filosofía de Roberto Martínez aquí en este podcast de The Coach's Voice en español. Sigues escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.
Y ya veo en el fondo del salón la pizarra. Ya la ha puesto don Héctor García, quien es nuestro editor en jefe en Coaches Voice. Y alrededor de la misma está, en una esquina, está Marcos López y en la otra Carlos Luengo. Ellos dos son entrenadores con licencia UEFA Pro y están con nosotros aquí en Táctica y Sistemas para hablar de Roberto Martínez. ¿Es este hombre un verdadero entrenador de selecciones? Por esta pregunta comienzo y rápidamente con ello también lo saludo. Héctor, ¿qué tal? ¿Es Roberto Martínez de selecciones? Hola Luis Fernando, hola a Carlos y hola a Marcos en esta vuelta a este pedazo de equipo que nos juntamos aquí para hablar de táctica y entrenadores. Me preguntas si es Roberto un entrenador de selecciones, si se puede poner esa etiqueta, que yo creo que sí, porque igual que hay entrenadores, igual que hablábamos antes, no sé si acordáis tanto, ya no sé si esta etiqueta se ha diluido, pues hablaba de que para ser entrenador de selecciones tenías que tener algo diferente, tenías que amoldarte ese trabajo, incluso de que era el último trabajo para todo entrenador, era la etapa final de todo entrenador. Y Roberto Martínez ha roto con esa barrera, ¿no? Con esa etiqueta y ese catálogo, ¿no? Se especializó, digamos, en su etapa en la selección de Bélgica durante 7 años y tomó el reto de dirigir a Portugal, como hemos escuchado al principio y habéis contado muy bien, con el objetivo de ganar el Mundial, el próximo Mundial en 2026. Yo viendo su carrera, su filosofía y después de estar con él en la entrevista que hicimos, su manera de pensar y cómo le gusta trabajar, yo te diría que sí, es un entrenador de selecciones porque Roberto Martínez creo que necesita ese tiempo y esa maduración de un proyecto que ir construyendo poco a poco, en el que a lo mejor la urgencia del resultado del día a día no le permite desarrollarlo como él quiere, y lo hemos visto en esta selección de Portugal que ya ha llegado a la Nations League en un gran momento y la ha ganado. Entonces, creo, si existe esta etiqueta, que yo creo que sí, valga la redundancia, de que para mí Roberto Martínez es un entrenador ahora mismo especializado en la dirección de selecciones de grandes jugadores y de campeonatos internacionales cada año, cada 6 meses, este tipo de fútbol, ¿no? Aquí tuvimos la silla de Marcos apolechada, muy bien brillada, sostenida. Regresa con nosotros Marcos y con esta pregunta, ¿es Roberto Martínez entrenador de selecciones o no? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Héctor o no? Estoy en cierta medida de acuerdo. Creo que ha tenido una interpretación muy inteligente de la propia influencia decisiva que él ha reconocido de la figura del manager británico. Es decir, él se siente más seducido por proyectos que no solo tengan la componente de la temporalidad, sino también de los procesos. Él, tanto en la Federación Belga como en la Federación Portuguesa, ha asumido la labor de dirección técnica, más allá de las labores propias de seleccionador. Entonces, esto es lo que le permite a él afrontar los procesos de otra manera. Bien conocido es el proyecto famosísimo del Wide Angle en la Federación Belga, que supuso no solo la construcción de una ciudad deportiva para el desarrollo del talento joven, sino también de ese proyecto Wide Angle de grabación de todos los partidos, no solo de las categorías profesionales de Bélgica, sino también de las 3 amateur y del femenino. Esto nos habla de que Roberto Martínez ha sabido encontrar esa especialización en procesos de maduración del talento, primero en Bélgica con extraordinarios resultados y ahora en Portugal con una gran fase de clasificación, y afortunadamente para él y para el propio proyecto de la Federación Portuguesa ha sobrevivido a ese cambio de presidencia que le ponía en tela de juicio con la sombra alargada de Mourinho y de Jorge Jesús, pero que con este rotundo triunfo en la Nations va a tener tiempo suficiente, al menos hasta 2026, aunque tiene contrato hasta 2028, para seguir trabajando en este proyecto ambicioso de la Federación Portuguesa. Y cierro con Carlos. Y esto es porque Carlos siempre va en contravía, es nuestro salmón, nuestro analista, pero el hombre que siempre pone los puntos diferentes. ¿Es Roberto Martínez un entrenador de selecciones? Pues como bien dices, me gusta darle una vuelta más, y yo te diría que cualquier entrenador que quiera entrenar y que le guste y esté en la élite, al final está preparado. Solo tiene que tener un chip, que es el que cuenta Roberto en la entrevista que le hizo Héctor, que es
cambiarse hacia él mismo, ¿no? Cambiar la mentalidad, cambiar los procesos, porque en una selección tienes algo bueno que no tienes en un club, tienes tiempo. En un club semana a semana, tú en una selección puedes llevar tu modelo de juego más extenso, y eso por un lado. Y luego te diría, dicen los números, yo soy muy de números, que tanto en Bélgica tiene una media de 2,4 puntos por partido y en Portugal 2,5. Sin embargo, en el Everton es 1,6, en el Wigan 1,1 y en el Swansea 1,8. Entonces, tenemos los dos contrapuntos. Puede, y yo creo que estadísticamente es un entrenador de selección actualmente. De lo que se comenta de que en 2026 de momento, bueno, pues no se sabe. A partir de 2026, pues lo mismo es un entrenador de un gran club. Es importante, hablamos de entrenador de selecciones y es entrenador de selecciones, y esto yo creo que Marcos y Carlos estarán de acuerdo conmigo, es un entrenador de selecciones también por el lenguaje, porque Roberto Martínez, aparte de ser buen entrenador, es una persona inteligente y domina los idiomas en los que compite, es decir, estuvo en la liga inglesa, aprendió inglés. Y en Portugal lo primero que hizo fue aprender portugués. Es decir, eso también te habla como entrenador de selecciones. El equipo que diriges y el país el que representas, manejar el idioma y aprender ese idioma y molestarte en aprender ese idioma. Yo creo que esto es importante para los entrenadores cuando quieren salir fuera, el adaptarte al entorno, y el lenguaje es algo principal. Fíjate, Carlos, Luis Fer y Héctor, que se nos pasa también un detalle que es crucial en la figura de Roberto Martínez, seleccionador, y esa filosofía, ¿no? Que al final él tiene tres pilares básicos que son muy difíciles hoy en día en el fútbol de élite de clubes desarrollar, que son visión, cultura e I+D+I. Claro, encontrar hoy día en la élite europea un proyecto de club que te permita trabajar bajo esa figura de manager británico, de procesos madurativos, de conformación de equipo y competitividad, bajo esos tres prismas de visión, cultura y I+D+I, hoy en día no te voy a decir que sea una quimera, pero es difícilmente realizable. Entonces entiendo que su perdurabilidad como entrenador tiene más sentido desde la óptica de los combinados nacionales. Bueno, pero ya empecemos a mover las fichas de la pizarra. Ya hablamos en la primera parte también de su filosofía y la forma como llegó. A ver, Marcos, comienzo contigo, y Carlos y Héctor, por favor, opinen de lo que dice Marcos. ¿Cómo podemos definir el juego con balón y el modelo de ataque de Roberto Martínez, que incluso mucho lo vimos desplegado a su máximo en el Mundial de Rusia 2018, cuando pues jugó contra Brasil en ese partido mítico? Sí, y creo sinceramente que ha habido también un proceso de maduración futbolística y de adaptación inteligente de Roberto Martínez, no solo a los jugadores disponibles en ambas federaciones, en la belga primero y ahora en la portuguesa, sino también a una cuestión de cultura futbolística y de identidad. Yo recuerdo efectivamente, y como tú bien mencionabas, Luis Fer, en el Mundial de 2018, el fútbol de la Bélgica de Roberto Martínez, que se basaba en el 3-4-2-1, era mucho más dinámico, vertical y en cierto modo aposicional, atacando sobre todo a través de transiciones rápidas. Fíjate, hay un dato que es súper curioso, ¿no? Dato mata relato, que solemos decir. En el Mundial 2018 que tú bien refieres, hay una victoria de 5-2 frente a Túnez, donde el porcentaje de posesión es 50-50. Bélgica-Túnez. Y en cambio 23 remates a portería. Ahora, en cambio, al frente de esta Portugal, juega en 4-3-3, le da valor a la posesión. El otro día en la final de la Nations ante España, que es un equipo que te somete con la posesión, tuvo un 40% en una final, que es un porcentaje alto, y con ese juego de posición, con clara influencia de la escuela currifista, como él ha reconocido muchas veces, con los extremos en amplitud, alguna banda simétrica, tres por dentro, una progresión más desde el pase, los laterales en vuelo más que carrileros, o sea que ahí sí que ha habido ese cambio de modelo futbolístico, adaptándose a los recursos disponibles y a la cultura futbolística tan diversa que supone la multiculturalidad de Bélgica ante el fútbol ibérico posicional y de posesión
de la península ibérica. Pues yo voy un poquito más profundo y al final yo creo que no, sí, es un modelo de juego muy vertical, muy de juego exterior, pero eso en Bélgica, por ejemplo, no era de esa forma, era más interior, más acumulación de gente dentro. Ahora con Portugal sí tiene la variante de meter a Nuno Méndez por dentro para dejar a Leao, por ejemplo, como en el partido de España, en los unos contra unos por fuera. Mucho juego exterior para llegar a zonas de finalización y en ese proceso adaptativo llega a una Portugal donde tiene a Cristiano que juega de delantero centro y un jugador que vive de los centros laterales, pues le tiene que asistir. Y ahí es una variante suya. El juego exterior de unos contra unos para sacar centros y bastantes faltas tácticas. Sí da mucha responsabilidad al juego interior con Vitinha, con Bernardo Silva, que le mete por dentro, sin embargo en el sitio juega por fuera, con Bruno, que le agrupa ahí en el 4-2-3-1, 4-3-3, porque son variantes del mismo. Incluso mete a Nuno Méndez ahí dentro y hace un cuadrado. Entonces sí es un modelo de juego donde es alternativo, te diría yo. Es vertical, no tiene mucha posesión en todos los partidos. Es algo que siendo un fiel de Cruyff asombra, pero bueno, sí veo esas tres variantes. Pero diríamos, Héctor, entonces, ¿es flexible Roberto Martínez o es que le toca recurrir a esto ahora por los jugadores que tiene y así no los tenía en Bélgica? Creo que para él es muy importante, y esto para todos los entrenadores, creo, es el cómo ganar. Y él tiene claro cómo quiere ganar, quiere que sus equipos hagan un fútbol asociativo, combinativo, vistoso, ofensivo, con dominio de la posesión, someter al rival a través del dominio de la posesión. Pero sí que creo que hay algo común en el modelo ofensivo de Roberto Martínez, que es el tema de juntar talento. Es decir, en Bélgica lo vimos con jugadores de mucho talento y el intentar que todos entren en su modelo de juego, en su sistema. Kevin De Bruyne, Hazard, Romelu Lukaku, y eso llevó a una selección belga, sobre todo en el 2018 en el Mundial, de muy alto nivel. Y en esta selección de Portugal lo hemos visto igual, o sea, incluso con la figura de Cristiano Ronaldo que hablabais también, se dudó, lo comentabais, de si Cristiano no entraba en este equipo. Bueno, pues Roberto Martínez tiene claro que Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores de mayor talento ofensivo de su equipo y es capaz de encajarlo. Por Roberto Martínez es el cómo, y ese cómo se traduce en el mayor talento posible sobre el campo para poder conseguir el objetivo de jugar bien al fútbol y de dominar al rival. Y que hablamos de la parte defensiva, cómo protege el balón, cómo ha evolucionado Roberto Martínez, Marcos de Bélgica a Portugal y cómo lo podemos clasificar con esta selección ahora campeona de la Nations League. Sí, fíjate que en el modelo de juego defensivo es donde más visualizo o donde más se interpreta ese trabajo de proceso, esa cultura de proceso, ese trabajo madurativo de competitividad del equipo. Fíjate que si nos paramos en el momento defensivo de la Portugal de Roberto Martínez, vemos 4 variantes, nada menos. Para conseguir 4 variantes defensivas hay que trabajar prácticamente en modo club. Y trabajar en modo club en selección es muy complicado. Esas cuatro fases son: la primera, le vemos hacer un pressing avanzado ante salida del balón rival, en el caso de que el rival trate de salir desde atrás con el balón controlado, que lo hace en 4-4-2, disponiendo el centro del campo en rombo, ¿no? Y con una primera línea de press que la forma, en este caso, punta, que es Cristiano Ronaldo, y normalmente con Seixao, que es jugador de banda. Pero luego, lo que tiene muy, muy importante también es la activación de mecanismos de press tras pérdida, que lo hace en 4-1-4-1 en bloque muy alto. Y eso el otro día le permitió, en la final de la Nations League contra España, le permitió cambiar el ritmo del partido desde el momento defensivo en la segunda parte. Luego, un posicionamiento en bloque medio en 4-4-2, pero esta vez con Bruno Fernández y Cristiano en primera línea de press, donde se va acomodando a un bloque medio semiactivo para forzar las pérdidas del rival
sobre todo en juego interior, y luego tampoco se le caen los anillos en momentos en los que tiene que verse prácticamente sometido y entonces adopta una estructura de 4-5-1 en bloque bajo. Lo más importante es la mentalidad. La mentalidad de los equipos de Roberto Martínez en defensa, tanto Bélgica en la disposición de 3-4-2-1, 5-4-1 o 5-3-2 en momento defensivo, como ahora en estas figuras multipoliédricas, vamos a decir, cuando le toca defender en Portugal, es que la mentalidad es siempre defender hacia adelante. Es de las pocas selecciones que he visto que interpreta perfectamente el timing de press, es decir, cuándo tiene que ir alto, cuándo se tiene que acomodar en bloque medio para que el rival se equivoque y transitarle, o cuándo se tiene que cerrar para salir a la contra. La elección de esos momentos me parece magistral. Es más, te voy a decir una cosa. Me acuerdo que en un podcast especial sobre Unai Emery referíamos como una de sus grandes virtudes el control de la distancia entre líneas. En este caso, en Roberto Martínez, yo me quedaría en momento defensivo con la elección casi perfecta del timing de posicionamiento y press. Veo que Carlos toma las fichas, ya las está volviendo a reposicionar sobre el tablero. Carlos, ¿de acuerdo o no? Sí, 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 completamente. Creo que él ha cogido cosas del Paris Saint-Germain, que tiene una buena base de jugadores del Paris Saint-Germain. Creo que algo de el anterior seleccionador, que era ese bloque medio, y sobre todo esa profundidad defensiva que dice Marcos, que le da esa distancia justa para ir a bloque alto en un determinado contexto de pases cortos, en una presión tras pérdida con Bruno Fernández y Vitinha, que son los jugadores más activos en esa, o más proactivos en ese tipo de situaciones, o el repliegue intermedio no muy bajo, porque si decimos que que el portero que tienen es a día de hoy uno de los mejores o casi el mejor, pero en repliegue sufre y con defensas como los que tiene, bueno, principalmente Rubén Díaz, que viene del City, que lo que le gusta es en avanzado, si en repliegue bajo le cuesta ese tipo de ayudas, cobertura, la situación de que Vitinha, si se mete entre centrales en el desdoblamiento, no es tan efectivo como si es en bloque medio, porque da pie a muchos centros y de hecho los goles de España, por ejemplo, vienen casi todos por fuera, ¿no? Fuera pase hacia punto de penalti, lo que es la zona esa donde creo que los centrales no se coordinan bien y Vitinha ahí sufre porque está hecho a un bloque medio, esperando el fallo para salir a la contra por fuera y esa presión tras pérdida en campo contrario, ahí sí. Héctor, entonces podríamos decir que sigue con ese modelo traído desde Bélgica, aunque con un mediocampo con mayor balance, pero también basado en unos centrales sólidos. En esa Bélgica tenía pues a Kompany y a Anderweireld en esos momentos, incluso a veces también rotaba con Vertonghen, pero ahora en Portugal sigue recurriendo a esa defensa sólida y a unos centrales muy bien posicionados. Sí, centrales bien posicionados, grandes, que van bien a la marca, Rubén Díaz, Gonzalo Ignacio el otro día. Y bueno, yo creo que poco más añadir lo que lo han comentado Carlos y Marcos. Sí, sí me gustaría añadir también en ese modelo defensivo, es capacidad para, a través de los cambios, corregir cosas que no están funcionando. El otro día, por ejemplo, España, y lo hemos visto en la clase magistral que hicimos con Luis de la Fuente, es un equipo que utiliza mucho los extremos para traer por un lado y liberar por el otro. Así Nico Williams en la primera parte con Joao Neves tenía mucho espacio para correr, el uno contra uno y demás. Y corrigió en el descanso y corrigió el sistema defensivo con una defensa más sólida. Y ese problema que había tenido Portugal, por ejemplo, con Nico Williams, lo corrigió. España dejó de tener esa capacidad de atraer por un lado y atacar por el otro. Y España lo notó, ¿no? Lo vimos que en la segunda parte no fue la misma España. Y eso habla también de Roberto Martínez, ¿no? De todo lo que estáis hablando, de sistemas, todas las variables que maneja, es un entrenador muy estudioso
y con una muy buena lectura a nivel defensivo de lo que ocurre durante el partido para poder corregirlo. Y eso le lleva a poder dominar los momentos de partido, no solo si dominas a través, defiendes a través de la posesión de balón, pero si en los momentos que no lo tienes y te toca cerrarte atrás, si tienes que corregirte algo que ves que no está funcionando, lo hace durante el partido y eso es muy interesante, ¿no? Y sobre todo hablábamos antes, ¿no? Del principio, ese entrenador de selecciones, en campeonatos como estos, que te lo juegas a un partido todos 90 minutos, saber corregir o tener una buena lectura de partido es muy importante. Y ya para ir cerrando, quisiera pues hacerle la misma pregunta a los tres. Vemos a un Roberto Martínez ya ganador, obviamente vienen todos los elogios, pero me imagino que habrá todavía aspectos por acabar de corregir, por concretar, y sobre todo un hombre tan estudioso, un hombre tan profesional y tan consciente que el día a día es evolución. ¿Por dónde crees tú, Marcos, que debe pues encarrilarse Roberto Martínez y mejorar con este Portugal para poder llegar incluso pues a lo más alto del podio en un mundial como el del 2026, que va a ser muy complicado? Sí, yo creo que seguramente desde lo futbolístico, creo que Portugal va a tener el reto, sobre todo en el Mundial 2026, de completar esas fases defensivas que en aquellos partidos donde necesite de otro tipo de respuestas, sobre todo cuando necesite controlar el partido desde lo ofensivo, no desde lo defensivo. Es reactivo, es más propositivo que reactivo con balón, pero le falta todavía un proceso de maduración en fase defensiva. Me refiero, el otro día en la final de Nations League referida contra España, cambia el ritmo del partido desde el momento defensivo, interpretando muy bien esas fases o ese timing de press, alta, media o repliegue. Me falta por ver situaciones, por ejemplo, de campo abierto, de defensa de campo abierto, aunque sus centrales sean rápidos, la defensa de los intervalos central-lateral en un torneo común mundial, donde seguramente el scouting va a ser mucho más minucioso y van a tratar de atacarle en esos intervalos central-lateral, los intervalos incluso central-central, como bien refería Carlos, cuando Vitinha o Paliña tienen que ocupar esos espacios intermedios donde como auxilio a salida de balón son perfectos, como ayuda a centrales en situaciones de centro lateral o de transición rápida por dentro por fuera, no le veo o no les veo con la calidad suficiente a nivel defensivo como para poder compensar ataques en transición o contragolpes a campo abierto. Creo que todavía le falta ese aspecto de momento defensivo donde no solamente le valga con defender hacia adelante, sino que también tenga que defender a campo abierto uno contra uno o situaciones de transición rival, donde el otro día en la final de la Nations League España en la segunda parte no transitaba, no contragolpeaba, tenía la posesión, pero cuando llegaba la pelota a los extremos normalmente retrocedía nuevamente. Cuando se encuentre con selecciones que le fuercen a situaciones de uno contra uno o incluso superioridad numérica, ataque a intervalos agresivo, vamos a ver cómo responde. Pero vamos, confío plenamente en que el proyecto ganador de Roberto Martínez puede tener, yo me aventuraría a decir, cuartos de final en el próximo Mundial. Desde lo numérico y desde lo estratégico, Carlos, como siempre, analista de Coaches Voice, hombre que siempre pone la lupa sobre los equipos, ¿por dónde tiene que ir la evolución de Roberto Martínez? Pues mira, estoy viendo que, por ejemplo, en fase defensiva, son un equipo en el último año, tiene un 62,5% de duelos ganados defensivamente. Eso ya te da un análisis de que, bueno, defensivamente no son malos en el uno contra uno o en situaciones donde ese uno contra uno esté cerca de una cobertura. El problema viene en Portugal se someterá a un repliegue intensivo con selecciones como España, porque también consideramos, es decir, hay que ser un poco más realistas, ¿no? El partido del domingo pudo caer para ambos lados y lo mismo ahora el debate sería sobre Luis de la Fuente. Entonces,
ese tipo de situaciones de repliegue que te están sometiendo, de que tú cedas la posesión contra equipos que te dominen. Hablo de Inglaterra, ahora que está subiendo mucho los porcentajes, hablo de España. Francia no, pero por ejemplo con Francia, Portugal puede ser que sufra bastante más, porque es un equipo que corre, y sobre todo corre por el intervalo que dice Marcos, lateral central, teniendo en cuenta de que sus dos laterales son uno súper profundo y otro quizás se queda ahí en tres cuartos. Y quien hace el desdoblamiento para la reorganización es Vitinha. Claro, si tú sacas a los centrales un poquito fuera, por muy rápidos que sean, contra Mbappé, contra Dembélé, contra Yamal, contra Nico Williams, tienen mucho más que perder que si están más compactos. Entonces, esa decisión de cuando nos tenemos que replegar y hasta dónde, creo que es el matiz. Y luego, sí decir que de aquí al Mundial 2026 es muy difícil aventurar qué puede pasar, porque después de una temporada que va a ser larguísima, con el Mundial de Clubes, con las ligas pertinentes, con las Champions, que depende de cómo lleguen los jugadores, las lesiones. Yo a Portugal sí que le veo dentro de las top 5, pero ya quién, o hasta cuándo, o hasta dónde. Hemos visto muchos mundiales que las campeonas quedaron fuera ahí al principio, España, sin irnos más lejos. Por eso, entonces los mundiales creo que son torneos que hay que tomarse las predicciones a muy corto plazo de cuando se empiece. Sí, estoy de acuerdo yo con Carlos. O sea, de aquí al Mundial 2026, este es un hándicap que tiene, ¿no? El tema de ser entrenador de selecciones, y es que no controlas a tus jugadores en el día a día y corres el riesgo de no saber cómo llegan al Mundial. Eso no lo va a poder controlar Roberto Martínez. En el Mundial de Qatar, Bélgica parecía una de las selecciones que podía llegar lejos después de su papel en 2018. Sin embargo, bueno, pues la reflexión que le quedó a Roberto es que los jugadores no llegaron en el mejor momento y el rendimiento de Bélgica estuvo muy lejos del esperado. Ahora mismo, bueno, parece claro que Portugal, Roberto Martínez llegarán al Mundial de Estados Unidos, para mí entre los candidatos favoritos a ganar el campeonato, pero queda un año. Roberto Martínez tiene que gestionar eso, que él lo hace muy bien, es el que pasa entre convocatoria y convocatoria, y más en año de mundial, y veremos, ¿no? Yo reitero que Portugal es una de las favoritas. Queda mucho, mucho tiempo, y seguramente Roberto Martínez, estoy seguro que hace esta reflexión. Queda un año, veremos, el objetivo es ganar, pero a ver qué pasa durante este año de fútbol completo. No puede ser mejor, no puede ser mejor todo este análisis que le hemos hecho a Roberto Martínez en la primera parte con Álvaro Romeo, viendo sus orígenes, su filosofía, su forma de gestionar el grupo, de ver la parte humana de los jugadores, y en esta segunda con nuestros entrenadores. Los invitamos para que sigan visitando nuestro contenido. La entrevista con Roberto Martínez, muy ilustrativa, ahí la tienen disponible, además de todos los invitados que hemos tenido con clases magistrales, con entrevistas y todos los podcasts de Táctica y Sistemas, analizando precisamente a estos hombres que ocupan el primer lugar en los banquillos a nivel mundial, hombres y mujeres, obviamente, entrenadoras y entrenadores que están llevando a cabo el deporte más apreciado en el mundo como es el fútbol. Mi nombre es Luis Fernando Restrepo y los invita para la próxima. Chao. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.